Chile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Vamos entonces a conversar a esta hora con Héctor Cosio, editor general del Mostrador. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Mirna. Sobreviviendo, decimos nosotros los periodistas acá con tanta información y tanta cosa que ha pasado. Oye, un dato que quiero para partir conversando, y es que según lo que se informa a esta hora, Manuel Monsalve renunció mediante carta al CERVEL. Así es que al Partido Socialista, digo. Sí. Ya, partamos. Después de 32 años de militancia, Sí, no deja de ser. al menor, Monsalve renuncia al Partido Socialista. Mira, yo creo que aquí hay claves que uno podría ir viendo, sin ser aventurado, Mirna, pero desde la caída de la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, en la policía, más una intervención que hizo el presidente, más una intervención que hizo el subsecretario Cordero, y ahora esta renuncia empieza a configurar un panorama que da la impresión, insisto, sin ser aventurado, pero da la impresión, digamos, de que están todas las cartas echadas para una formalización y eventual prisión preventiva, incluso le podrían dar en su minuto a Manuel González. Y lo digo, digamos, sabiendo que esto es, digamos, es un análisis político, que no son datos, digamos, que uno tenga que efectivamente esto va a ocurrir en las próximas horas. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Sí. Me llamó muchísimo la atención que el subsecretario Cordero haya dicho que no sabe dónde está Monsalve. Toda, digamos, intervención política tiene más de una lectura, tiene que hacerse así, ¿no? Siempre es un juego entre ataques y defensas donde cada cosa que dicen los políticos tiene que tener más de una explicación. Entonces, cuando dice que no sé dónde está, la primera conclusión que saca, bueno, es que el gobierno definitivamente, para tratar de contener la crisis, lo está dejando absolutamente solo, ¿sí? Solo y además, digamos, con los dientes puestos sobre él. Cuando dice, no sé dónde está, él ya dejó de estar acá en el gabinete, es como dejarlo completamente libre digamos, a la deriva, a lo que fuere. Esa es una de las lecturas. Pero otra de las lecturas que lo estuve conversando con algunos exfiscales también de estas palabras, es que cuando tú das a conocer que una persona no está ubicable, y es una persona que está en el centro de atención, sobre el cual existe una investigación de carácter penal y está todo el mundo pendiente, y tú dices que no sabes dónde está, eventualmente esa alusión política viene, digamos, de un contexto. Y el contexto es que, en definitiva, si tú no sabes dónde está una persona, la fiscalía tiene dos opciones para llevar la formalización a una persona. Le pide hace una solicitud de formalización ante el juzgado de garantía, llega la persona y sobre la marcha pide una prisión preventiva, o despacha una orden de detención a la vez que solicita la audiencia de formalización. Son situaciones, digamos, que ocurren y que pueden ocurrir dentro de las posibilidades de una investigación penal de esta naturaleza. Ahí tenemos el primer foco. El segundo foco, creo yo, que está en las palabras del presidente. Nuevamente, con la intención de contener esta crisis, el presidente, y contener la crisis que se vive al interior del comité político, que es muy fuerte, de ahí podríamos entrar en eso también. Sí, vamos a entrar, de todas maneras. Hace muy poco, muy fuerte. Con esta intención de contener esta crisis política al interior del comité político, el presidente, siento, sale a decir: yo le creo a la víctima. Esa frase, que políticamente también la recoge Belín Matei, una segunda lectura. O sea, el gobierno, contra las cuerdas, ¿cierto?, toma la posición de defender lo que en su minuto se llamó el gobierno feminista, algo que está totalmente hoy día puesto en tela de juicio, y así lo dicen también, como te decía recién, algunas de las encuestas. Pero este es el segundo elemento donde ya el propio presidente le tira la cadena, en buen chileno, a Monsalve, al sostener
que él le crea a la víctima. Uno podrá ser una persona informada, pero nunca va a Ujú. ser tan informado como el presidente de la República. Aunque el presidente de la República, y aunque las instituciones digan que hay divisiones de poderes, que en realidad ellos no se meten, esto se trata de información. Si nosotros como periodistas accedemos a información residual, las máximas autoridades del poder tienen la obligación de estar muy bien informadas. Entonces, el presidente de la República, cuando dice algo así, no es baladí. Y en tercer lugar, tenemos ahora, después, digamos, de que hace unos días se dio la suspensión de la militancia, ahora está la renuncia al partido. Y se renuncia al partido un día antes de las elecciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, digamos, de intentar no arrastrar más de lo que ya ha sido arrastrado al socialismo democrático y al Partido Socialista en específico, en esta crisis que el mismo Manuel Monsalve la creó. Sí, Solo por las acusaciones de violación, sino también por todas las otras conductas reñidas y por arrastre, ¿no? Porque ellos hicieron algo que les pidieron. Entonces la irregularidad viene del anterior, quien la solicita. Si sumas esos antecedentes, Mirna, para dejar ese punto, sí, yo sí. creo que en las próximas horas podríamos obtener, digamos, noticias que yo creo que van a cubrir todos los medios de comunicación respecto al caso Monsalve. Wow, mira, es que deja entrar en un punto ahí que es muy interesante, porque todo lo que nos va mostrando esta trama es que el gobierno al comienzo le cree a Monsalve. ¿En qué sentido le cree? Le cree la tesis de que él podría haber sido víctima de una suerte de acción, digamos, destinada a hacerle algún, a ver, ¿cómo llamarlo? Sabotaje o una acción delictual. ¿No es así? Que habría sido víctima, de verdad, de alguna sustancia como la burundanga, tanto así que él lo que quiere es justamente probar a través de estas cámaras en qué condiciones él llegó al hotel. Bueno, pero esa es la primera mirada que pareciera ser que el gobierno efectivamente la recoge. No olvidemos además lo que significa que el zar de la seguridad esté involucrado o esté salpicado por una denuncia. Yo creo que efectivamente hoy día, y ya eso está claro, Héctor, este gobierno y cualquier gobierno que venga, el protocolo ya queda clarísimo. O sea, frente a una mínima cuestión que tenga que ver con una denuncia de abuso sexual y peor de violación, o sea, lo primero que hay que hacer es congelar a esa persona, o sea, al tiro. Pero acá se cometieron muchos errores y entre ellos tiene que ver, y eso me gustaría preguntarte, si efectivamente esa tesis se instala en un primer momento en la moneda, pero rápidamente comienza a resquebrajarse cuando empezamos a conocer lo que nos contó además el fiscal Armendáriz en esta audiencia de cautelar de garantía, donde vemos que en realidad Monsalve usó su cargo para protegerse a sí mismo, ¿no? O sea, usó el cargo y la institucionalidad para protegerse a sí mismo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ahí está la matriz de la crisis política que vive, de la doble o más crisis política que vive el gobierno. Uno es el hecho mismo, ¿no? Como tú decías, el zar, digamos, de la seguridad, el hombre que tenía el control de las policías y además estaba muy bien evaluado, con posibilidades de ser el primer ministro de un eventual ministerio de la seguridad. Una persona con mucho poder en el marco de un desarrollo de la criminalidad que antes no conocíamos con el crimen organizado, la hacía efectivamente ser una persona muy poderosa. Lejos del problema puntual de él, si lo separamos como un caso penal, la crisis política del gobierno emana precisamente de esto. Lo que nosotros pudimos observar con la improvisada intención del presidente de mostrar transparencia, pero al mismo tiempo se mostraban contradicciones, que no había una dirección clara en el gobierno, lo mostró muy débil, o sea, mostró que efectivamente en casos de esta naturaleza no sabían cómo reaccionar. Un gobierno no puede permitirse ese tipo, digamos, de desaciertos comunicacionales y que evidencia además una línea, digamos, clara de qué hacer en estos casos. Pueden ser protocolos, pero también falló la política, porque uno puede decir, el protocolo dice hay que echarlo. Ok, pero aquí estamos hablando también, estamos hablando de política. Lo que tú dices, cómo lo dices, en el momento que lo dices, tiene que ser muy bien pensado. No puede salir el presidente a poner su investidura, digamos, ahí a dieta y siniestra para recibir todos los ataques cuando no tienes toda la información. Entonces, y con esto volvemos a lo que te dije recién. Un gobierno independiente de la división de los poderes tiene que ser un gobierno muy bien informado. O sea, el presidente tiene que tener la mejor calidad de información. Entonces, si no la tiene y se empiezan a dar estos desaciertos y a esto se suma una crisis política que es como decir, como tener un problema dentro de la casa entre la ministra del Interior,
entre la ministra de la Mujer, que como sabemos tiene, digamos, ascendencia, es una mujer que ha mostrado tener cierta musculatura al interior del comité político, y ahora se produce este problema interno, donde la ministra Orellana, según sabemos, señala que el Ministerio de Mujer está recibiendo, digamos, toda vamos, la fuerza de la crítica, están pagando los costos de un desacierto político y comunicacional del Ministerio del Interior. Dos fuerzas políticas adentro, el presidente al medio. O sea, nuevamente tenemos ahí otro problema de carácter político. Recién te adelantaba, y tal vez es el momento de dar, digamos, los datos, te adelantaba que una encuesta de Black and White, que es una encuesta que uno sabe que es una corriente, digamos, más que de centro derecha, es de derecha, derechamente, pero igual es una encuesta que uno no tiene por qué criticar su metodología, pero arroja que el 74% de las personas encuestadas consideran que el gobierno no fue coherente en el tema Monsalve desde su perspectiva feminista, y en un 67% ve doble estándar. O sea, este es un efecto inmediato. Los efectos inmediatos en política se hacen ver de esta naturaleza, con números muy vehementes. Para ahí tenés otro problema. O sea, no tenías la mejor información, mostraste debilidad de liderazgos al interior, digamos, del propio gobierno, se evidencia una crisis política del propio comité político, y todo esto a horas de que se abran las mesas para una elección muy, muy amplia, ¿no? Donde se eligen muchas autoridades en todas partes del país. Esta es una situación que yo creo que el presidente, lo que se sabe, se ha intentado tratar de conducir desde dando a conocer que va a haber un cónclave después de las elecciones para tratar de bajarle la presión a esta crisis política que vive al interior del gobierno. Y además también se adelanta que probablemente vayan a haber cambios en el gabinete. De esos cambios en el gabinete hay que estar muy atento, porque sabemos que hay algunos miembros del gobierno que van a dimitir por razones distintas al escándalo, porque van a ser candidatos probablemente a las elecciones del año 2025, y para eso tienen muy poco plazo para poder renunciar a sus cargos. Eso es una salida, digamos, eso es un hito que marca que efectivamente tiene que haber un movimiento de piezas. Pero si eso tú lo sumas a la crisis de ahora, tienes que entregar, en definitiva, más que una señal, dar un golpe de timón. O sea, te queda el último año de gobierno, ya no eres un gobierno feminista, muchas, digamos, de los programas, de las cosas que se dijeron al comienzo no se han podido concretar, y ahora más encima tienes un problema de esta naturaleza que mostró al gobierno muy débil, bueno, y aquí ahora viene una otra parte, y hay que ver cómo este tipo de cosas va a afectar también a los partidos políticos, a las coaliciones políticas durante este fin de semana. Eso es otra lectura distinta, pero también muy interesante a poder ver. Sí, fíjate que hay, bueno, todos los analistas de todas maneras electorales, yo he leído a varios y coinciden, y he entrevistado también, y coinciden en que como son elecciones locales, particularmente las de alcaldes, ¿no? El impacto es menor de lo que uno cree, ¿no? Es menor en el sentido de que a lo mejor se puede expresar efectivamente en un aumento de nulos y blancos, hay que ponerle harto ojo a los concejales, porque efectivamente los concejales son donde se ve más la injerencia de los partidos como tal. Sin embargo, ahora hablaba con Miguel Ángel Fernández de la UDD, me decía, ojo con los core, ahí sí que vamos a ver efectivamente cuánto pesa el partido mismo. Respecto a los gobernadores, ya está por verse cómo el caso convenio efectivamente lo va o no a afectar y repercutir, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, para mí esta elección es una incógnita, porque además se suman 4 millones, alrededor de 4 millones de votos, de votantes nuevos, que no sabemos cómo van a votar. Son 2 días de votación, es una tremenda sábana que yo te digo, te aseguro que el 90% de la gente no tiene idea cuáles son los concejales, o sea, hay mediciones que te están mostrando aquello, ¿no? Entonces, es muy, muy, diría yo, no es la palabra aventurado, pero yo diría que hay que tener cuidado respecto de cuál va a ser este resultado, ¿ah? Independiente que uno tendría que decir que
probablemente efectivamente Republicanos va a cosechar hartos votos, porque es el partido que menos tiene que perder, comillas, respecto de todos los escándalos que ha habido, pero no sabemos, pues Héctor. Sí, ciertamente, yo también comparto esa idea. Lo hemos conversado varias veces acá al interior del diario, en reuniones de pauta, tratando de anticipar y hacer una lectura política. Y claro, hoy día tenemos que, como han ocurrido tantos escándalos políticos de envergadura en los últimos meses, en el último año, con dos figuras que tal vez podrían ser dos actores muy importantes o que en el papel debiesen jugar un rol muy importante, aunque no estén escritos en la papeleta, es Hermosilla y es Monsalve, son dos personajes, son dos actores políticos que van a estar muy presentes en esta elección, pero probablemente no se vaya a ver, yo comparto con eso, no se vaya a ver, Claro. no va a haber un impacto directo en aquellos candidatos que tienen mayor conocimiento y que son individualidades. Por ejemplo, Claro. y sumémosle también el tema de ahora, al tema que ocurrió acá en Santiago con estos muchachos, Limba, claro. con el INBA. Hay que verlo, porque ciertamente, en el caso, por ejemplo, de Iracy Hasler, ella se ha manifestado desde que asumió como alcaldesa contraria a aplicar a aula segura, ¿no? Mm. Y ahora tuvimos que ver y padecer, muy lamentablemente, esta situación que pasó en el INBA. Claramente no es solamente que proteger las aulas, tienen que ser seguras los baños, tienen que ser seguros todos los espacios en donde esté el gobierno. Pero había que ver, o sea, la educación. Pero habría que ver si eso efectivamente va a tener un impacto directo en la votación de alcalde. Lo mismo hay que ver qué pasa, por ejemplo, con Orrego. Uno podría decir, bueno, es el candidato de gobierno, de alguna manera el caso Monsalve debería afectarlo. Tampoco se ve muy claro porque efectivamente se trata de personajes, de individualidades. Hace muy poco tuvimos el caso, digamos, la situación de Cubillo. Lo más probable es que Cubillo gane en Las Condes, pero no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener Sabemos si va a en la arrasar. UDI en la UDI en general, o sea, porque aquí es Cubillos más Chadwick, más UDI, más Universidad San Sebastián, es decir, hay muchos elementos. Creo que me da la impresión que estamos en una elección acontecida en donde no sabemos cuál va a ser el impacto de los escándalos. Mm. En otras elecciones o en otros momentos, uno podría anticiparse, esto le va a pegar fuertemente al gobierno, esto le va a pegar fuertemente a la oposición, pero como tú bien dices, en esta oportunidad eso no se ve tan claro. Incluso el tema del caso convenios, yo lo pondría en las postrimerías del recuerdo ya, porque tenemos, por lo menos, si no me equivoco, de todos los candidatos a la reelección, el 70% está vinculado de una u otra manera al caso convenios, y si estos son reelegidos, uno puede concluir que en definitiva el escándalo del caso convenio no tuvo ningún efecto electoral inmediato. Por ejemplo, podría uno llegar a tener una conclusión después con los números en la mano. Pero efectivamente, o sea, yo creo que es muy difícil apreciar un efecto de estos escándalos en la en los partidos políticos, en las coaliciones políticas y particularmente en aquellos, digamos, líderes que hoy día están disputando o la reelección o tratando de disputar un cargo por primera vez, en donde se están jugando por su propio personaje. Incluso leí unas encuestas donde en los cierres de campaña ninguno de ellos ha aludido ni que pertenece al Frente Amplio, ni que son del socialismo democrático. O sea, Todos cada uno callados. de los no, cada uno de los candidatos lo más lejos posible de quienes lo respaldan políticamente para poder mostrar, digamos, cualidades personales, solamente Claro. personales. Total. Héctor, déjame porque se nos va acabando el tiempo y quiero retomar un punto que tú señalaste. Tú dijiste va a haber novedades en el caso Monsalve. Me imagino que no nos vas a entregar más detalles, pero ¿podrían pasar más cosas? Aparte de lo que ya señalábamos, ¿no es cierto? Pedir la formalización naturalmente o una orden de detención. O sea, yo creo que eso es el paso que viene. El fiscal pidió 40 días de investigación, pero estamos hablando de una situación de hay una presión muy fuerte. Mm. Y aquí lo que no se sabe, y es parte, digamos, de lo que se discute en el momento, sí, de cuándo va a ocurrir. Aquí creo que lo que está en discusión es el momento, o sea, en qué momento se va a hacer. Si se hiciese, por ejemplo, en estas últimas horas, tendría un efecto electoral importante.
O sea, mostrar al gobierno, imagínate tomar detenido a Monsalve antes de una formalización, significa que Monsalve llegaría esposado a una audiencia de control de detención y a una audiencia, digamos, de formalización. Desde el punto de vista de la gráfica, desde el punto de vista del impacto político que podría tener una situación como esa, es un efecto electoral enorme. Pero también es probable que esto tampoco se tome, digamos, de una manera tan rápida y esto se desencadene post elecciones para tratar de no influir. Yo creo que estamos en un momento en donde la Fiscalía quiere mostrar fuerza, quiere mostrar independencia, el gobierno quiere salirse de este caso cuanto antes, pero hay presiones también porque vienen por el lado, ¿no? Las mismas presiones el problema interior que tiene el Frente Amplio con el Partido Socialista a propósito del caso Monsalve. Creo que cualquier cosa que pase aquí en las próximas horas respecto a Monsalve va a hacer subir más la temperatura y se le van a ir acortando, yo creo que el espacio de movilización de Monsalve para llegar a una audiencia de formalización. Sí, déjame cerrar con nosotros no lo hemos desarrollado tanto, pero bueno, en España, tú sabes, hay otro escándalo también por Sí, acusación de abuso sexual que pesa sobre el que fuera hasta hace nada diputado de esta coalición Sumar, o sea, de esta coalición de este partido, además vocero de este partido, Íñigo Errejón, sí, una figura que además por un tipo muy joven, muy inteligente, y que el Frente Amplio de Chile lo ha tenido entre sus referentes respecto digamos, de tendencias izquierdistas en el caso español. Y claro, una figura, actriz, presentadora de televisión, Elisa Moiliá, lo denuncia, hace una denuncia muy dura de un hecho que ocurrió hace 3 años, pero eso no quita, por supuesto, y que está generando las mismas preguntas y las mismas. Claro, él no era el ministro, el subsecretario del Interior, pues, o sea, es que hagamos la diferencia, pero por cierto que, como decía yo antes, en todos lados se cuece nada esto. Así que, bueno, sí, ¿no? a dejarlo ahí. Y llama mucho la atención las propias declaraciones que ha dado Errejón, ¿no? Ha ciertamente admitido esto y ha dicho que hay una contradicción. Esto me parece muy interesante y analizar para después. Que él mismo admite que que hay una contradicción que lo ha llevado al límite entre el personaje y la persona. Mira Wow. curiosa lo que es su propia declaración respecto de eso. Violencia Imagínate, machista, bueno, le llaman ellos. imagínate, y renunciando a la política, renunciando al Congreso, o sea, imagínate, eso Está es un todo, tema. ¿Ah? todo muy Es muy. movido, muy movido. Uf, Hoy sí, aprovechamos igual el último minuto, Mirna, que vamos a sí, tener en el diario, desde luego, una cobertura detallada, no solo con todo lo que está pasando a nivel nacional con estos escándalos, sino también las elecciones, porque aunque la absolutamente. gente no esté motivada y no sepa por quién va a votar, se trata de elecciones importantes. Absolutamente. Héctor Coso, editor general del Mostrador, gracias por estar con nosotros como todos los fines de semana, antes, digamos, de comenzar el fin de semana, para tener la mirada completa de lo que ha pasado en la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo con Fran Castillo. La semana pasada me equivoqué con el nombre, ahora no se me va a olvidar. Corea del Centro. Para que quede súper claro con Iván Weissman y Rodrigo Castillo. Y vamos a estar muy atentos a todo lo que esté pasando este fin de semana aquí en El Mostrador. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto para todo el análisis, donde ustedes saben que lo más probable es que todos ganaron, nadie perdió. Vamos a estar con eso. El lunes nos reencontramos. Que estén bien, buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir